Mientras vamos a compartir con la concejal Lumila Baldi. Muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, otra vez en tu programa, muchas gracias por invitarme. No, un gusto, y aparte de cuando venís acá a dialogar con nosotros, te tuvimos en varias oportunidades en el libre uso de la palabra o en la argumentación de algunos proyectos de las sesiones del Consejo Deliberante, y yendo a esa tarea que es fundamental para la comunidad de Goya, como está la labor parlamentaria. Sí, la verdad que está ardua. Yo soy, la verdad que una concejal que me dedico a estudiar mucho sobre los temas que voy a presentar y que voy a tratar. Trato de informarme y de brindar lo mejor posible de mí, para que quede lo más claro posible hacia quien tiene que realmente ir ese proyecto, que es hacia la sociedad, ¿no? Hacia el ciudadano. El otro día presentaste uno que trató de que sea sobre tabla y pasó a comisión, comentando un poco los fundamentos de que se trataba ese proyecto de una sesión, la penúltima creo. Sí, era sobre el tarifazo de la energía eléctrica. La verdad que he recibido muchísimas personas en mi bloque, y he tenido la información desde la Defensoría del Pueblo también, que han habido muchísimas presentaciones sobre personas que no tienen la posibilidad de pagar la factura de la luz. Sinceramente una situación muy crítica la que se está viviendo. Personas que tal vez cobran una pensión no contributiva, personas que son amas de casa, mujeres amas de casa, sostén de su hogar, porque yo las he interrogado y las he preguntado sobre... ¿Ese grupo no tiene una tarifa social? No, ese es el problema, uno de los problemas. Aparte de no contar con 2.700 pesos o 2.900 pesos, que fueron las facturas que a mí me mostraron, es impresionante la falta de información que hay, y de previsibilidad. Porque ¿qué pasa? Una persona tiene ya previsto cuáles son sus gastos mensuales de acuerdo al sueldo o a lo que cobra, ¿verdad? No sabemos en cuánto va a aumentar la luz. De 500 pesos, que fue aproximadamente en marzo o abril, pasamos a 2.500, 1.800, es una barbaridad. Y estas personas han ido a reclamar a la DPEC y han pedido la tarifa social. Algunas ya han sido beneficiadas con la tarifa social. Y la respuesta, según estas personas que se acercaron a hablar conmigo, es que no existe más la tarifa social, o que no está más, o que estos aumentos van a seguir sucediendo, por lo tanto tienen que pagar igual la factura. Primero pagar y después pasar el reclamo. Esa es la respuesta que le dan. Sobre esta realidad, ¿cuál es la propuesta tuya como concejal? Y bueno, justamente es que se pare con estos aumentos que ya fueron dados, porque la boleta de julio, agosto, junio, también podemos incluir en algunos casos, ya ha venido con gran aumento, y las personas ya no han podido pagar esas facturas. O sea que ya tienen una deuda contraída con la DPEC, más la factura que le ha llegado en estos meses. Entonces, imagínense un plan de pago para estas personas, que yo tengo los montos de cada uno de lo que cobra según una pensión contributiva. Todo eso fue plasmado en el proyecto, de acuerdo a lo que cobra un pensionado, un jubilado con moratoria, un jubilado sin moratoria, siempre abarcando al sector más vulnerable, que son los jubilados, las amas de casa, personas que realmente no pueden pagar esta factura. Entonces creo que habría que pedir... Yo te digo, yo tengo jubilación mínima. Obviamente estoy trabajando acá y también tenemos el ingreso de mi esposa
y somos dos, es decir, no es el cuadro de situación, pero pongámosle de que yo tuviera que vivir con mi jubilación mínima. Mi ingreso total por mes son 7.000 y pico de pesos. Cuando compro los remedios, ya de entrada nomás, 2.500 pesos. Ahora me dieron otro remedio y ese solo remedio sale 1.200. Si a eso le pones que tiene que pagar la luz, tiene que comer y tiene un montón de otras cosas, eso que vos estás describiendo es realmente muy grave y muy preocupante, porque es una cuestión de que tenemos que tomar conciencia para ver qué solución o de qué manera se puede atenuar el impacto. Exacto, el proyecto era una declaración de emergencia con respecto a este tema. El caso específico, por ejemplo, hay una mujer que se acercó a mi blog a hablar conmigo, a pedir casi auxilio por este tema, que justamente la boleta anterior ya no la había podido pagar. Era empleada si un plan no le doméstica. Soluciona nada, un plan Exacto. no le soluciona nada. Porque contrae deudas. Y encima esas personas, no sé si leíste hoy, están todas las informaciones, es en el año y en mucho tiempo el índice de mayor morosidad en pago de crédito y tarjeta de crédito. Porque la gente venía pagando el pago mínimo, iba haciendo las compras en el máximo de cuota, pero llega un momento que se tranca todo. Exacto. Y hoy no puede ni refinanciar y tampoco puede pagar. Exactamente, y como te lo iba diciendo, esta señora, este caso particular, que se multiplica en toda nuestra sociedad, me dijo, yo soy empleada, trabajo de empleada doméstica. Me acuerdo, vive por la avenida Neustadt, no me acuerdo bien el nombre, y me dijo, yo no puedo pagar, así, lisa y llanamente. Y además, lo que yo quiero resaltar con este tema, porque yo lo he presentado sobre tablas. ¿Qué significa sobre tablas? Es que uno presenta el proyecto por secretaría y después pide que se incorpore en el día de la sesión en el orden del día, para ser tratado en ese momento. A mí, en lo personal, me pareció que era algo de suma urgencia y que no puede esperar más. Por eso lo consideré necesario tratarlo sobre tabla. Por eso pensé que como esto es un problema que nos ataca a todos, nos atañe a todos, sin distinción de color político, esto de la factura de la luz, del impuestazo de la luz, es a todos los bolsillos, no hay un color político a quien ataca esto. Entonces, me pareció oportuno que esto debería ser tratado inmediatamente y de forma urgente, por eso era declarar una emergencia para que se gestione ante la provincia, ante los entes, y también que se ponga en funcionamiento como corresponde el ente regulador. Porque si hay un órgano que tiene que controlar a la DPEC, a la prestadora del servicio de la luz, es justamente el ente regulador, que tengo entendido que no está en funcionamiento o que no funciona como corresponde. Yo creo que hay un contexto, por supuesto el tema que vos estás planteando no lo podemos analizar en todo su contexto en este programa, pero había una realidad de tarifas artificialmente retenidas y un cuello de botella que tenía que actualizarse. ¿Cuál era el método? ¿Cuál es la forma? Está la necesidad de actualizar la tarifa, pero del otro lado, porque lo que vos estás diciendo lo escuchamos de juezas, de legisladores del orden nacional, de concejales de La Plata, de todos lados, que planteaban que más allá de que hay que actualizar la tarifa, el problema es que no hay forma de que pueda pagar el ciudadano o que pueda pagar la pequeña empresa. Exacto. Es decir, ahí viene el debate. Todos somos conscientes de que hay que pagar lo que vale la energía y que eso estaba muy atrasado y que no tiene que ser
una especulación política. Pero todavía más grave que eso es la imposibilidad de pagarlo. Ahí está el La punto. imposibilidad de pagarlo, la imprevisibilidad, o sea, no es previsible el monto, la gradualidad del aumento, porque estamos atrasadísimos en cuanto a los sueldos, en cuanto a lo que entra en el bolsillo del ciudadano. Entonces no podemos pretender que un ciudadano que gana, por decir el monto máximo tal vez de una jubilación, que no sé si no tuvieron aumento o no, me parece que no, pero los aumentos 8.000 y son de pico. 100 pesos son los aumentos. 8.000 y pico. Imagínese una boleta de luz de 2.000 y pico de pesos. Sí. Es una barbaridad. Bueno, ese como un tema, y bueno, pasaron a comisión, no prosperó Por mayoría pasaron a la comisión. El otro punto que también es importante destacar de lo que vos estás proponiendo al Consejo Deliberante de Goya es que tome una actitud frente a una realidad. Está lejísimo de cualquier posible solución o de instrumentación de parte del Consejo. Es decir, lo que se busca en estos casos, entiendo yo, en el Consejo Deliberante, es decir, tomar como cuerpo deliberativo, legislativo y representativo de la ciudadanía una posición ante una situación difícil. Exactamente, y que se genere el espacio donde se puedan hacer las gestiones correspondientes, los reclamos correspondientes y ver cómo hacemos para ayudar a este gran sector de nuestra sociedad que no puede pagar, o sea, vamos a pretender que esta gente se quede sin la luz. ¿Van a vivir sin luz? ¿Qué vamos a hacer? Porque le van a cortar la luz. O sea, ese sería el próximo procedimiento. Y sin hablar de los discapacitados, cuando hay discapacitados en un hogar, cuando algunos necesitan inevitablemente el servicio de la luz por un tema de salud. Todas esas cosas fueron contempladas también en el proyecto. Entonces, me parece que esto, la verdad, es una discusión muy amplia, pero creo que no hay otro mecanismo, no hay otra forma. Ahora, Lumila, también me estoy acordando de otro proyecto tuyo referido al tema de las Fuerzas Armadas, que es también amplio, y te veíamos muy apasionada en tus fundamentos, y es también un tema para discusión. Obviamente yo no tengo el mismo enfoque que vos, yo lo veo desde otra forma, no quiero hacer acá el debate, no corresponde, pero sí lo importante que es cuando alguien está exponiendo su punto de vista y lo fundamenta y que lo está defendiendo con autenticidad, que creo que es lo que nos está faltando para resolver todas nuestras cosas, ser auténticos y venir con fundamentos claros. Pueden ser los mismos que los míos o no coincidir otro concejal, pero cuando te refuta, que no sea un no encerrado en eso, sino te diga, no, Lumila, yo no estoy de acuerdo con vos porque yo opino esto. De ese debate es donde pueden salir las soluciones. Sin duda, es una cuestión hasta de madurez política, diría yo, porque cuando uno, como yo te decía al principio, yo trato de estudiar, de buscar los fundamentos, podemos tener infinidades de opiniones, podemos estar de una vereda o de la otra, pero cuando uno presenta un proyecto que cree que es genuino, como lo estabas diciendo, que crees que en su fundamento está la esencia del proyecto y de por qué debe tratarse y por qué debe darse luz verde, vamos a decirlo, me parece que falta eso del otro lado de poder, porque al final a mí no me quedó en claro. Cuando decís del otro lado son el resto de los concejales sí, que se con opusieron. argumentos te contestan. Exactamente, que se opusieron a eso, ¿no? Hay otra cuestión en estos dos temas, porque también se encuadra en el esquema que yo te decía,
no tienen las soluciones ustedes porque no tienen poder de incidir nada más que sumar una voz con una posición y un reclamo o no. Que de eso se trata, poder expresarse. Y en cuestiones que son importantísimas como esa, pero que, digamos, trascienden el marco en sí de influencia del Consejo Deliberante. Sin dudas, son cuestiones que uno creo que está casi en la obligación de tomar ciertas posturas, de decidir de qué lado, o no sé si de qué lado, sino de tomar parte de lo que a una gran parte de la sociedad le afecta, ya sea lo de la energía eléctrica, ya sea lo de las Fuerzas Armadas, que tiene muchísimo que ver con los derechos humanos, que tiene muchísimo que ver con la lucha que ha habido durante décadas y años por este sector de la sociedad. Me parece que minimizar o tratar de dejar a un lado lo que nos ha marcado como sociedad durante siglos, me parece, la verdad no estoy de acuerdo con eso. Creo que algo hay que hacer, alguna postura hay que tomar con respecto a estos temas, ¿no? Vos estás en el Consejo Deliberante y perteneces al Partido Justicialista o a una rama en particular dentro del justicialismo. No, yo soy del Partido Justicialista, exactamente. ¿Y cómo está en el contexto nacional hoy la información de todos los medios periodísticos? Están apuntando a los cuadernos, a la corrupción, las coimas, las declaraciones de funcionarios, de empresarios. Como justicialista, ¿cuál es la visión que vos tenés de todo eso? Y la verdad que, sinceramente, nosotros hemos sufrido acá a nivel local también, si se quiere, una persecución, ¿no? A mí me parece que está como muy de moda el tema de atacar a ciertos sectores de la sociedad o de la política. Yo no digo que la corrupción es buena, ni estoy del lado de la corrupción, ni que la corrupción no tiene que tomarse, digamos, medidas con respecto a ese tema. Muy grave para nuestra sociedad, muy grave para nuestro país. Pero a mí me gustaría que el tema de la corrupción sea amplio, que todo aquel que cometió un delito, ya sea enriquecimiento ilícito, ya sea sociedad ilícita, que lo pague ante la justicia, perfecto, que sean juzgados, pero que sea en su totalidad, que no se ataque siempre al mismo sector, porque estamos en un tema de que hay arrepentidos que salen en libertad, que hay un abogado defensor que no puede ingresar a la vivienda de su defendida en pleno allanamiento, cosa que me parece gravísimo. O sea, si nosotros empezamos a permitir ciertos comportamientos de la justicia, avasallando derechos de las personas que todavía no han tenido ni siquiera una sentencia, no han sido ni siquiera culpables del delito que se le acusa, me parece que, o han sido hasta detenidos también, cumplido prisión. Entonces me parece que, y siempre recae sobre el mismo juez. Ahora, Ludmila, vos estás tomando una posición de letrada y con tu posición dentro del Partido Justicialista. Indudablemente que lo que decís en cuanto a que es un problema amplio, yo digo acá reiteradas veces, la coima existió desde que yo conozco, existe y seguirá existiendo. Desgraciadamente, ojalá esté tan equivocado, no sé en qué términos. Pero en cuanto a todo el tema jurídico de esto, y en particular lo del abogado ayer, hay
unas cuestiones que son como técnicas. Y está bien que vos digas que no tiene que ser para un solo sector, pero hay que avanzar y la sociedad, a vos, a mí, a todos nos piden que seamos coherentes con eso y que la justicia, y ahí entras en otra área donde, qué sé yo, tenés un juego Yarvide y tantos ejemplos, y los que hoy están apurados, en otro momento tuvieron 20 años una causa durmiendo. Esto nos lleva a una situación que es la que te quiero preguntar para no entrar en sí, cosas que, no porque no lo podamos discutir, sino que tiene que ser amplio para poder explayarse y que vos entiendas qué es lo que yo estoy pensando. Pero esto nos lleva a una situación que yo la veo muy difícil. Ayer leía una nota de Graciela Fernández Meijide que decía, la gente no pide flam, hay mucha gente que pide pan, y el conurbano, es decir, vos tenés una realidad de una gente que está pasando muy mal, la realidad de un pequeño empresario, del microemprendedor, de cualquier comercio, del empleado que no sabe si va a seguir con su trabajo. Y eso nos pone mal a todos, y si ahí nos radicalizamos y nos acusamos y peleamos acaloradamente por algunas cosas parciales, no nos damos cuenta que el barco se va a hundir con todos nosotros. Es que de hecho yo siento que se está hundiendo. Siento que se está hundiendo y siento, con una mano en el corazón lo digo, siento que estamos como un sector ve una realidad y yo veo otra. Yo digo yo porque no puedo involucrar a todos mis pares, yo sé que la mayoría coinciden en algunos aspectos conmigo. Te haces responsable en forma personal de lo que opinas, exactamente, aun cuando pertenezcas a una agrupación política. Exactamente, yo la verdad veo otra realidad, yo no veo la realidad del ir juntos, de elaborar proyectos para un futuro, si bien uno tiene la buena intención, porque esto también hay que dejar en claro, o sea, uno no va a proponer cosas para poner palos en la rueda, simplemente porque es la realidad, es lo que nos está ocurriendo hoy en día, y hay que reconocer que las cosas no están yendo bien. Entonces me parece que tapar el dedo, o el sol con un dedo, como se dice, simplemente interponiendo excusas, simplemente por pertenecer a un sector político, cuando la gente, como vos bien lo decías, está pidiendo pan y no flan, que la verdad sinceramente no quiero ni mencionar eso porque me pareció... Ahí está pidiendo disculpa a Casero la verdad, del sinceramente, desastre que hizo con eso. No, la verdad está bien la retractación, pero sí, la verdad que le perdono a Casero, pero no sé si a Bullrich. Claro. Sinceramente, un senador que se exprese de esa manera... ¿Hay un ministro de Cultura? No, sinceramente no. Ahora, vamos a hacerle un poquito de crítica a tu cuerpo legislativo. Nosotros vemos las grabaciones, y yo por lo menos no me puse a ver todo, no quiero hablar de todas pero lo que yo vi, lo que vamos pasando, no veo que cuando vos ponés y te miran así, qué aburrido, no termina nunca, no veo ese debate que tendría que darse ahí. Si yo estuviera, y vos estás diciendo lo que estás diciendo, yo ahí no digo que voy a refutar y te voy a ganar en el debate, pero a mí también me va a tener que escuchar y después explicarme por qué yo estoy equivocado. Y no veo ese debate que enriquezca la propuesta. O se da y yo no vi. El espacio está dado para que se dé el debate, porque pero yo todos no pueden pedir la palabra y puede darse el debate. De lo que nosotros grabamos no vimos. Y está grabado, o sea, es lo que justamente estás diciendo. Lo que pasa es que
O sea, yo no sé si por ahí los temas cuando son presentados sobre tabla, no todos tienen el pleno conocimiento también, para salir un poco a favor de ellos. Sí. No todos tienen el pleno conocimiento de la totalidad de lo que se está por tratar. Por ahí, pero creo que todos en esta época, más en un año donde se está terminando este año y ya empieza un año electoral, y los medios están... Mira, no me preocupa el año electoral ni que empiece el otro año. Me preocupa de aquí al 31 de diciembre. Sí, exactamente. Lo que pasa es que hay dos cosas. Vos fíjate que hay de esa crispación, Sí. de esa atomización, porque de todas las posturas vos tenés gente que se va radicalizando. Y estamos mal porque en vez de dialogar para construir, estamos tratando de imponer un concepto o negar otra cosa. Y no pasa por ahí porque estamos mal y todos estamos comprometidos en esto. Es imposible que un sector, por más que tenga capacidad económica, pueda salir indemne de una situación difícil. Es imposible, nos afecta a todos. Por eso es lo que yo decía, tapar el sol con un dedo no está bien. O sea, nosotros tenemos que reconocer que no, la realidad es la única que nos da el verdadero parámetro. Exactamente. Es la realidad. Pero ni siquiera porque lo dijo el general, sino porque como una nos cosa está de sentido común. Y nos está afectando, pero a todos, hasta los que están ahí enfrente de mi banca, también están siendo afectados. O sea, no es una realidad ajena a nosotros. Bueno, cerramos esta charla y espero que te entusiasmen más y por ahí nos visites nuevamente, pero desde el peronismo y como concejal y partícipe con mucha gente joven dentro del peronismo. Acá hay crisis, hay tormentas que cruzan el peronismo, está con corrientes internas que se contraponen y se anulan, y propuestas y arribismo de gente. ¿Cómo ves desde el peronismo acá en Goya, como joven, cuál es la perspectiva? No nos vamos a ir al orden nacional porque es imposible, no tenemos ni los menores datos, pero acá ustedes como peronistas, participantes del Partido Justicialista de Goya, una visión personal nomás, ¿cómo se va a reestructurar el partido? ¿Le hace falta una autocrítica? ¿Van a aparecer nuevos dirigentes? Sí, un análisis pequeño nomás del peronismo goyano. A mí me parece que siempre cuando hay una derrota, siempre necesariamente parece que tiene que haber uno o dos culpables. A mí me parece que la autocrítica se tiene que hacer, pero de todos. O sea, siempre hay que tener la autocrítica de lo que hice hace mucho tiempo, de lo que hice ahora y de que por qué se perdieron las elecciones en Goya. Pero de todos nosotros, en particular, somos muchos los que pertenecemos al Partido Justicialista. Si bien la figura, si bien el presidente recae sobre una persona, pero no podemos ser, en un término maliciosos o generar algún tipo de solamente de que el peso recaiga de toda la culpa de que porque se perdió sobre una persona. Y no estoy saliendo en defensa de una persona en particular, esto ha sucedido siempre. Si no ganamos... El peronismo es así, es cruel con los perdedores. Exactamente. Vengativo. Me parece que ahí está el gran problema. Nosotros tenemos que cambiar eso. Nosotros tenemos que aprender a perder y a acompañar al que ganó. Pero vos estás apuntando también a razones y cosas, y si vos haces un análisis político de los últimos 2 años, digamos, previos a la elección, y ves las fuerzas que se iban conformando, cómo actuaban cada una, a mí me sorprendió mucho esa unidad con la que
pero una unidad que era ficticia, y asumo lo que digo. Pero se llegó con una unidad a la elección de capital, que fue clave y merece un estudio, y se llegó con una unidad ficticia a la elección provincial, y bueno, lo de acá de Goya es para discutirlo más largo todavía. Pero, ¿qué te quiero decir? Hay responsables, hay actitudes que después terminaron en esto. Sin dudas. No sucedió porque sí. Sin dudas, y hay residencias. Y encima, muy marcadas. Y encima, muy marcadas. ¿sabes qué? Esa gente que tomó esas decisiones, vos le planteás cualquier cosa y te dicen, este es mi título de propiedad. Es como que no es un liderazgo que se gana en el día a día con el trabajo, sino como un derecho adquirido y que está registrado como una propiedad. Y así manejan el peronismo, no más de 10 personas. Perfecto, yo coincido en gran parte y me parece que hay que tener también el ojo puesto en los reincidentes. Me refiero a aquellas personas que han solamente acudido al peronismo para llegar a un puesto político. Me parece que hay muchos de esos, me parece que en su momento, con el afán de construir y de sumar y de la unidad, se le ha dado demasiadas oportunidades a aquellas personas que realmente no son representativas del peronismo, de lo que nosotros conocemos, de lo que yo pienso que es el peronismo. Eso es lo que pienso. Te agradezco mucho que hayas venido, conversamos de todo un poco. Y sin duda que este tema del peronismo, las cámaras, los micrófonos están a tu disposición, porque el peronismo va a entrar en una etapa, no vamos a decir de cuestionamiento de cosas, pero de debate interno, donde hay que poner los puntos sobre las IE y que cada cual se haga responsable de lo que hizo. Exactamente, y también decir que el peronismo no se sostiene tampoco con una persona, el peronismo somos muchos Ni con lo que... una cooperativa de corriente. Tampoco, y que debemos sostenerlo entre todos. Y entre todos significa que aquellos que tienen alguna ambición buena, de buena fe, de ser candidatos, también tienen que aproximarse al Partido Justicialista y hacer los aportes correspondientes, ser parte de la lucha del peronismo goyano, ser parte de la reconstrucción del peronismo, y no simplemente cuando necesitamos. Se van a cobrar. Exactamente. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes.